como el vicepresidente deportivo. Y de una, Sancho lo tiene claro. El proyecto se llama Efraín Juárez. Bueno, empecemos por esa, ¿no? Que yo creo que todos tienen esa duda. Efraín es nuestro técnico, Efraín tiene contrato con la institución, Efraín es canterano, a Efraín lo conozco, yo creo que él es el primero que quiere ganar títulos aquí. No he hablado con Efraín, no he tenido plática con él. Como sabrán, pues esto se hizo muy rápido todo, y pues tendré que ir platicando con él, conociendo cuál es la idea. Pero él es nuestro técnico, estoy convencido de él. Ya nos estará contando Marcelino Fernández del Castillo detalles de esta decisión y esta presentación en Universidad. Hablaremos también de las semifinales entre la máquina de Cruz Azul y los Tigres. Arranco Oscar Gallardo con el conjunto de Monterrey para que nos cuentes las sensaciones después de esa goleada por parte de los Tigres. ¿Cómo están los ánimos de cara a enfrentarse a la máquina? Abrazo. ¿Cómo estás, Adal? Fuerte abrazo para ti y para los compañeros en la mesa de Fútbol Picante. Bueno, pues este optimismo que al final rindió frutos para que la U de Nuevo León pudiera remontar ante los Xolos de Tijuana, hoy se transmite en lo deportivo, en el vestidor, plantel completo para el Conde Pizarro. Más adelante los detalles de cara a esta semifinal de ida. Tigres ya está listo para visitar a la máquina. Volveremos contigo entonces, Oscar, para que nos cuentes todos los detalles. César Caballero siguiendo como siempre muy de cerca la máquina de Cruz Azul. César, dos cosas, novedades en el equipo que dirige el Arcamón, y la segunda, ¿qué sabes de la posible salida de Sepúlveda al Guadalajara? ¿Qué pasa, Dalito? ¿Cómo estás? Saludos para todos en la mesa de Fútbol Picante. Así es, hablaremos del último entrenamiento de Cruz Azul antes de enfrentar a los Tigres. ¿Qué cambios prepara Nicolás Larcamón? ¿O va a repetir el 11? Y también del tema de Sepúlveda, tenemos toda la información. Te adelanto un poquito, no va a salir de aquí hasta que termine la participación de la máquina, pero más adelante los detalles completos. Bueno, pues entonces regresamos en instantes contigo, César, porque ayer causó mucho revuelo esta noticia. Vamos a Guadalajara, Diego Ibey con el rebaño que ya rompió filas, que ya repartió vacaciones a sus futbolistas, pero está pensando ya la directiva en varios refuerzos. Diego, ¿qué sabes? Abrazo. Saludos, Adal, a todos. Sí, es el primer día de vacaciones para el del rebaño sagrado, y en esa situación le estaremos platicando también cómo se maneja el panorama desde acá respecto a Sepúlveda. Y por otro lado, los nombres ya están en la lista en cuanto a deseos de Gabriel Milito y la directiva de Guadalajara. Ya tocaron puerta en el Atlético de San Luis para consultar estatus de un zaguero. Más adelante tendremos detalles de esta situación. Y en esa lista ya nos contarás más detalles, Diego, pero en esa lista hay varios, Son varios los futbolistas que está pidiendo el técnico de las Chivas Rayadas de el Guadalajara. Es oficial, se ha confirmado ya, la selección de Portugal estará jugando ante México en la reinauguración del Estadio Azteca, del Estadio Ciudad de México, del Estadio Banorte, como usted le quiera llamar, ya tiene muchos nombres, el Coloso de Santa Úrsula, ese me gusta. ¿Va a estar Cristiano Ronaldo? Esa es la gran duda. Y no solamente ante Portugal, también se estará enfrentando la selección mexicana ante Bélgica unos días después allá en Chicago. Vaya par de compromisos el que va a tener el Tri de cara al inicio de la Copa del Mundo. Hoy alineación de lujo en la mesa de Fútbol Picante, que digo, mi amigo, es mi hermano, el señor Héctor Huerta. Me da mucho gusto estar con Michel y me da mucho gusto también que esté con nosotros el profesor Mario Carrillo. Vamos a escuchar reacciones de los Pumas y quiero que mis compañeros en la mesa escuchen bien, porque les voy a preguntar a los tres de una sus sensaciones. Sancho, decisión correcta, se fue el doctor Miguel Mejía Barón. Escuchamos reacciones y voy con ellos para saludarles en la mesa. Bueno, empecemos por esa, ¿no? Que yo creo que todos tienen esa duda. Efraín es nuestro técnico, Efraín tiene contrato con la institución, Efraín es canterano, a Efraín lo conozco, yo creo que él es el primero que quiere ganar títulos aquí. No he hablado con Efraín, no he tenido plática con él. Como sabrán, pues esto se hizo muy rápido todo, y pues tendré que ir platicando con él, conociendo cuál es la idea. Pero él es nuestro técnico, estoy convencido de él. Él conoce la institución perfectamente y seguramente tiene las mismas ilusiones que yo y que todos los de la institución para ser campeón. Y bueno, él, creo, aparte es un técnico que se fue a preparar fuera, que hizo carrera fuera, que ganó un campeonato fuera, que no es fácil, ¿no? Ganar en el fútbol, gana uno. Él ya lo hizo y pues qué bueno que lo tenemos aquí. Ahora hay que apoyarlo
y pues darle con todo para adelante para buscar ganar nosotros el título aquí, ¿no? A ver, no es la primera vez que vengo aquí, en distintas situaciones, tanto de jugador, me tocó venir a ayudar cuando había una situación complicada en el descenso, y la vez pasada que vine de directivo, pues creo que estaba peor la situación. O sea, si nos recordamos, era una fecha 7, el equipo estaba en último lugar de la porcentual, había descenso en ese entonces, no había ni técnico ni había directivo, y lo asumí. Pues yo creo que la vida está para asumir riesgos, creer en uno, creer en la gente que está, en la gente, en la capacidad que hay, en la institución, y pues así lo asumo. Vengo a dar todo como las otras veces, y como lo he dicho, lo que ya hice pues ya estuvo. Sé que me van a juzgar a partir de hoy, y así es el fútbol, y así son todos estos compromisos, y pues así lo asumo, ¿no? Como tal. Son palabras del nuevo vicepresidente deportivo de los Pumas, Antonio Sancho. Voy a la mesa a saludar a mis compañeros. Señor Héctor Huerta, ¿cómo le va? Bienvenido. Hola, Dalito, ¿cómo estás? Qué gusto verte, como siempre. Mientras escuchaba la conferencia, me brincó algo. No ha hablado con Efraín Juárez. Hablamos de Efraín que movía los hilos, pedía refuerzos, convencía a futbolistas, traía a algún portero. Todo movía Efraín Juárez. Y ahora ni siquiera ha hablado con Toño Sancho. ¿Le han quitado poder a Efraín? No creo, pero sí le tienen que bajarle un poquito las revoluciones. Y Sancho es un personaje interesantísimo. Para mí es la primera buena decisión de Pumas empezando el torneo. Muy buena decisión. Es gente de casa, gente que quiere al equipo. Lo acaban de sacar los Mauricios, como sacan a todos de Tigres, de la manera muy fea, como con muchas, incluso con difamaciones, con calumnias. Ya. En el caso de él no salió tan lastimado, pero hay otros que sí. Pero Sancho es buenísima opción para Pumas. Buenísima. Michel, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenísima opción. ¿Coincides con Héctor? Yo coincido con Héctor Huerta. Añadiría una situación, es la segunda buena decisión del equipo de los Pumas. La primera fue remover a Mejía Barón y a Eduardo Saracho, ¿no? Sobre todo por lo que decía Héctor Huerta, esta relación con el técnico que tiene que tener, este diálogo que evidentemente va a existir con Efraín Juárez. Y Efraín Juárez va a estar por debajo de Toño Sancho en las decisiones deportivas de quiénes son los refuerzos que tiene. ¿Va a regañar si se porta mal en la banca? No, por supuesto. Por supuesto. Hay más jerarquía de Sancho que de Efraín. Saluda al profesor Mario Carrillo. Profesor, qué milagro. Gracias por estar con nosotros. No sabes. Gracias por invitarme, compañero. Muchas gracias por invitarme. ¿Le puedo hacer una pregunta y luego con antes esta de que mesa me diga algo? Porque siempre me quiere decir algo. Sí, con gusto. ¿Le puedo hacer una pregunta? Con gusto. Dice Antonio Sancho que está asumiendo un riesgo. No sé cuál. ¿Verdad que no sé cuál? ¿Riesgo? ¿Por qué? Pues porque Pumas tiene 15 años sin ser campeón. Un privilegiado, pero él, ¿qué tiene que ver? Él simplemente es secretario técnico o director deportivo, o más o menos tiene la posición. Vicepresidente, correcto. Tiene que estar a la orden de lo que me gustó fue que ratifica a Efraín, que es un tremendo entrenador, que lo apoye en todo. Ojalá y que lo apoye, que le dé los jugadores a tiempo, que se pongan de acuerdo en los refuerzos. Eso me encantaría. El riesgo simplemente sigue siendo de Efraín y él simplemente tiene que cooperar con él. ¿Pero por qué un riesgo, Mario? No entiendo. Bueno, no sé, por eso ustedes dijeron y él dijo. No, él dijo. Ahora, él dijo. Añado lo que dice Mario, tercera buena decisión y primera de Sancho. Es un privilegio dirigir a los Pumas o estar con los Pumas como vicepresidente. Ahora tiene que, de la mano con Efraín, abrazarse los dos y ayudarse por esta institución. ¿Por qué dice, señor Huerta, que es un riesgo? Yo no le veo ningún riesgo, la verdad. O sea, él viene en una tercera etapa a Pumas ya, porque ya había sido director deportivo de ahí y había tenido ya responsabilidades. Y es un hombre de casa que conoce muy bien la institución. El doctor González lo trae porque confía en él y lo trae de inmediato, ¿eh? O sea, fue una negociación de ayer por la tarde. En la mañana despidieron a Saracho y se fue el doctor Mejía Barón. ¿Se fue? Porque ya había renunciado varias veces, ¿no? Mejía Barón se fue solo. Él renunció. Sí, segurito, te lo digo. Él es un hombre que no necesita... Ya había renunciado varias veces, no se la habían aceptado. No necesita del fútbol ya, hace mucho tiempo que no necesita del fútbol. Y se fue porque pues ya yo creo que tiene 82 años, ya su tiempo ya terminó. Y es importante la edad en que viene Sancho, en una edad perfecta para dirigir un equipo como este. Es complicado este equipo, no es fácil, ¿eh? O sea, pues ahí está el riesgo que dice Toño Sancho. Es muy desafiante, ¿no? pero no es fácil el equipo, porque ellos no pueden competir a billetazos, a golpe de chequera, no pueden competir. Tienen que hacer una mzcla entre elegir bien,
elegir bien a los refuerzos. Y a Mohamed y a todo su cuerpo técnico, ¿cómo le pagaban? ¿Con chocolate? Pero no pagan lo que paga Tigres, ni lo que paga América, ni lo que paga Chivas, Monterrey o Cruz Azul ahorita. Cruz Azul ahorita. Cruz Azul es el rico ricón de ahorita. Sí. Entonces, ellos no tienen para pelear así. En ese terreno no van a pelear. Tienen que pelear con otras armas. La cantera está abandonada, hay que revivir la cantera. Sí, señor. Toño Sancho lo sabe. Punto. El doctor González también lo sabe, que está descuidada esa parte. Y si no está descuidada de que digas, no hay quien la atienda, no, sí hay quien la atienda, pero no produce. Tiene que producir mejores futbolistas la cantera. No hay. El único es Benevento, que está jugando en el primer equipo. Porque dicen Rubalcaba. Rubalcaba llegó de Estados Unidos. O sea, no invente que lo hicieron en la cantera. Él lo trajeron de Estados Unidos ya formado. Entonces, sí, debutó con Pumas, es otra cosa. Pero sí creo que Pumas hay un trabajo por hacer. Para poder pelear el título, que no va a ser el próximo semestre, tienen que trabajar mucho y en año y medio estaremos viendo a un equipo con posibilidades. Y en ese año y medio, Micho, pues ahí está el riesgo que decía el propio Toño Sancho, ¿no? Hay que dar resultados en la parte deportiva y a eso llega Toño Sancho. También decía, llego en una mejor situación de la que vine la última vez fue Borja Navarrete y con Guillermo Vázquez como técnico. Sí, último lugar del porcentaje. Correcto. Hoy la situación de Pumas está igual. Está mejor. Es diferente, ¿no? Es mejor, pero el riesgo está en que tiene que dar resultados deportivos. Le van a exigir. Creo que la primera decisión es correcta, el mantener y el darle ese voto de confianza a Efraín Juárez. ¿Y lo van a mantener este año y medio que pide Héctor del proyecto? Va a depender evidentemente de los resultados y de lo que vaya generando también la cantera. Yo creo que ese proyecto tendrá que retomarse con el equipo de los Pumas y algo bien importante en la gestión de Toño Sancho tiene que ser el tema de los refuerzos, porque en el último torneo, lo de Keylor Navas, ¿en qué jornada llegó Héctor Huerta? Ya habían pasado 2 jornadas. Ya habían perdido 6 puntos, ya habían regalado 6 puntos. Entonces, hoy los refuerzos de Pumas, los que sean que vayan a llegar, no se pueden dar el lujo de que empiecen a llegar a la jornada 2, en la 3, en la 4. Lo de Keylor da igual. Lo de Ramsey es escandaloso. Sí. Lo de Aaron Ramsey fue escandaloso. Fue uno de los muchos errores que cometió. Pero para eso llega Toño Sancho, ¿no? Y llega con tiempo suficiente, me parece, para poder decir, bueno, necesitamos 3, 4 refuerzos, 1 por línea. ¿Quiénes van a ser? Vamos a empezar a trabajar y que ellos también lleguen con cierto tiempo, ¿no? Porque hay que recordar que acá el tiempo se acorta de un torneo a otro. ¿Sabes qué, Michel? Una cosa que también es una asignatura que Sancho tiene que tomar de inmediato. La banca de Pumas se tiene 0 en conducta, ¿eh? La banca de Pumas es un problemón. Bueno, empezando si no por expulsan a Efraín, expulsan a Hamdad, y si no expulsan al preparador físico y preparan a todo el mundo, expulsan ahí. Y Toño también es de sangre caliente, ¿eh? Entonces... Sí, pero Toño no creo que se meta a la banca a hacer un desorden ahorita. Va a tener que controlar los desórdenes que arman ahí y que luego se trasladan a la cancha. Luego también hubo muchos expulsados de Pumas. Sí. Por lo mismo, porque si la banca es una desordenada, los de la cancha dicen, no, pues si nuestros jefes traen una fiesta... ¿Qué me van a decir? Acá lo hacemos también igual, ¿verdad? ¿Y Toño Sancho va a poner en cintura a Efraín Juárez en ese sentido? Que se ponga de acuerdo con él, que le traigan, como dice Mitch, los refuerzos que él quiere. Necesita 3 o 4 refuerzos buenos. Y para mí, lo más importante es que pueden venir los Tigres, los refuerzos, y él los conoce. ¿Cómo? ¿Que Toño Sancho se traiga de Tigres a varios futbolistas? Sí, me gustaría. Hay varios que Tigres ni siquiera los tienen ni en la tribuna. Bueno, de Pumas se fue Vigón allá, mira. ¿Ande? Sí. A Tigres y Vigón. Y en Pumas anduvo bien, ¿eh? Ese puede ser un buen refuerzo, ¿no? Muy bien, Mario Carrillo, me gusta la luz. Ahí está la primera opción, ¿no? Está Antuna, por ejemplo, que se lo traigan. Córdoba, que se lo traigan. Claro. ¿Y sabes hasta quién más? Marcelo Ibáñez. Flores. No, Ibáñez también. Ibáñez. En la tribuna ahorita acá nos sirve. Con esos 3. Usted los va a pagar, les va a prestar. No. Sancho está ahí en corto. Sí, pero Sancho no va a pagar. Ahora, no terminó bien la relación de Sancho con Tigres, ¿no? Los Mauricios no. En algo que es de Sancho, que haga algo Sancho. Si estuvo ahí, pues que haga esa negociación. Ahora, hay un punto importante. Todos los nombres que estás diciendo ahorita, si no mal recuerdo, ninguno es seleccionado. Cuando dicen que traiga buenos futbolistas, acá hay que ponderar ¿traigo algún jugador de nivel de selección sabiendo que no va a poder jugar la liguilla? ¿O mejor traigo a alguien que no corra ese riesgo que no sea seleccionado? No, pero seleccionado mexicano, dime quién puede traer. No, pero ha sonado mucho lo de James Rodríguez. Que Pumas estaría interesado, hay que preguntarle a Marce si sabe algo, pero ha sonado que si se quiere quedar en México en principio y una opción podría ser Pumas. Hay que ver Colombia cuánto tiempo lo necesita antes del Mundial. Por eso te digo, que si puede jugar entrada, olvídate de la liguilla de cualquier seleccionado de cualquier país, olvídate, la liguilla se juega sin seleccionados. Entonces, ¿voy por un futbolista de esa dimensión o mejor uno que no sea seleccionado? Sí, puede ser. Bueno, el caso de Keylor, por ejemplo,
ya Costa Rica no estará en la próxima Copa del Mundo, ¿no? Sí, ya no va. Entonces eso medio rudo, pero con toda la razón. ¿Por qué medio rudo? Sí, con toda pero la razón. tienes a Carrasquilla. Digo, la intención era otra, ¿no? Al final, Keylor va a poder jugar la liguilla. Carrasquilla si es que Carrasquilla no. Carrasquilla no. Entonces Bueno, tienes que prever todo eso, ¿no? Pero ¿de qué te sirve si tener a Piero Quispe, selección peruana, si aquí nos rindió? Que perdón, si hablamos del mal comportamiento, lo de Carrasquilla dentro del terreno de juego, sí, claro, es también para pensar si no causa baja del equipo de los Pumas y mejor traigo a alguien como Vigón. ¿Cómo? O sea, la comisión disciplinaria no lo suspendió y tú quieres que los Pumas sí lo echen. Bueno, pero después de las actitudes en el terreno de juego, no es la primera entrada fuerte de Carrasquilla en el terreno de juego. Pero no les piden ahí en su cuerpo técnico intensidad. Bueno, sí, eso sí. Pues sí, nada más que hay que saber medir. O sea, Carrasquilla también puede decir, estoy haciendo lo que me pediste. Bueno, se me el fue tema un poquito con la Angulo, mano, pero Angulo, por ejemplo, fue de los mejores refuerzos que tuvo Pumas, pero también se equivocó en el tema de la intensidad. Le costó a su llegada un par de partidos y se fue expulsado. A ver, Mario, otro jugador que se va a ir a la selección. ¿Cómo funciona, Mario? Porque hay distintos metodologías o modelos en cuanto a la planeación del director deportivo, vicepresidente deportivo, sobre la comunicación que tiene con el técnico. Yo me quedé con esa sensación que Efraín Juárez, el torneo anterior, agarró su teléfono. Memo Ochoa, ¿puedes venir? Ándale, por favor. No, perfecto. Oye, Aaron Ramsey, acá está muy padre y se come bien. Perfecto. Oye, Keylor Navas, por favor. Él estaba haciendo unas funciones que no le correspondían. Seguramente. Sí, hoy por ejemplo, como dicen mis compañeros, Sancho tiene que hacer todo eso y lo tiene que hacer antes de tiempo, ya los tiene que tener aquí, se tiene que poner de acuerdo con Efraín, que es lo más difícil de Efraín y de Sancho es esta etapa. Esta etapa es la planeación, es lo más difícil de un equipo de fútbol, la planeación. Cuando tienes el equipo, cuando arranca el torneo, ya viene la bota. Ahora, Mario es muy sui Vamos con Marcelino, Pumas, ¿no? Vamos en ese sentido. Sí, de acuerdo, es muy sui generis. Vamos con Marcelino Fernández del Castillo, que tiene todo el reporte en esta presentación de Toño Sancho como nuevo vicepresidente deportivo. Marce, cuéntanos detalles de este evento. Abrazo. Saludos, Adal. Pues fue muy rápido porque apenas ayer el Club Universidad había convocado a conferencia de prensa. Originalmente se pensaba que iba a ser la presentación únicamente de Roberto Medina como director técnico de la femenil. Sin embargo, desde el inicio fue la presentación de Antonio Sancho y posteriormente ya la presentación de Roberto Medina. La cuarta etapa de Antonio Sancho como parte del Club Universidad, 2 como jugador, otras 2 como directivo, y refería las veces que ha llegado con los retos que ha tenido Antonio Sancho, primero con una lucha por el descenso en el 2006, después su regreso en el 2014 cuando el equipo no tenía técnico, cuando también estaba en problemas de descenso, y cómo fueron poco a poco construyendo para tratar de recuperarlo. Venía de año y medio sin actividad Antonio Sancho después de su salida de Tigres, y lo que dijo fue que no lo dudó. Desde el momento en que lo contactaron le ilusionó el proyecto, le ilusionó la posibilidad de venir, y ratificó a Efraín Juárez como director técnico del primer equipo, porque también se especulaba de la posibilidad de que Antonio Sancho cambiara el timón del primer equipo. Sin embargo, él ha ratificado a Efraín Juárez. Todavía no ha platicado con él porque está todavía de vacaciones, y la próxima semana, ya que reporte el primer equipo, será cuando vuelvan a tener contacto, cuando comiencen a planear el torneo Clausura 2026 para pues tratar lo que enfatizó en varias ocasiones, poner a Pumas a pelear por los títulos. Marce, ¿sabes algo de un supuesto interés de los Pumas en James Rodríguez? Se le preguntó también a Antonio Sancho durante la conferencia de prensa. Él dijo que apenas iba llegando, que primero tenía que hablar con Efraín Juárez para ver cómo era su visión para el plantel del Clausura 2025. Se ha especulado mucho acerca de ese tema, pero hasta ahora no hay nada en concreto con el colombiano, entonces habrá que esperar. Pumas, pues hay que recordar que tampoco es un desembolso tan fuerte el que suele hacer por un futbolista. Es cierto, James Rodríguez está libre, pero el salario que devenga es bastante alto, entonces no se sale un poquito de los presupuestos de Pumas, a pesar de que se dijo que hay finanzas sanas en la institución, pero es un jugador que quizás se sale un poco del perfil que buscaría Pumas para el próximo torneo, pero perfecto, habrá que esperar. Habrá que esperar, entonces. Gracias por la información, Marce, te mandamos un fuerte abrazo, estamos pendientes, saludos.
Oye, hablar de Pumas de descenso es una locura. Está no, hablar de descenso en el fútbol mexicano es una locura. Por eso es séptimo lugar de porcentaje. Y no 128 no está la cosa como para pagar multas ahorita. No, pero ¿cómo va a pasar? Y nos hicieron 3 goles, pero 3 goles que habían sido muy evitables. Creo que tendremos que minimizar eso al máximo, sabiendo que el rival que enfrentamos es de mayor jerarquía, con todo respeto, pero entendiendo que son 180 donde tendremos que desde el minuto 1 hasta el final tener muy concentrados, muy al detalle y que nos invitará también a nuestro nivel individual y colectivo llevarlo a lo máximo. Ni más ni menos que enfrentar a un gran rival. Creo que no nos tiene que sacar el foco de lo que tenemos que hacer dentro del campo. Sabemos que va a ser muy difícil, sabemos que, como decía recién, ellos tienen un modelo ya hace tiempo bien marcado, nosotros hemos evolucionado en nuestro modelo todo este tiempo y va a ser una llave muy pareja. Creo que los 4 equipos que estamos en semifinal tenemos grandes equipos y apuesto a que nosotros podamos hacer las cosas bien. Son palabras de Guido Pizarro, el técnico de los Tigres, que tuvieron un gran, pero gran partido en la vuelta frente a los Xolos de Tijuana. Siguiendo muy de cerca a los Tigres, Oscar Gallardo, siguiendo de cerca a la máquina de Cruz Azul, César Caballero. Arranco contigo, César, para que nos cuentes lo último en la máquina de Cruz Azul, entendiendo que sí, se consiguió el objetivo, avanzar a semifinales, pero sufriendo y demás, ¿no? Abrazo, César. ¿Qué pasa, Dalito? Qué gusto saludarlos de nueva cuenta. Sí, la verdad es que las sensaciones que dejó el avanzar a semifinales en ese partido de vuelta contra Chivas, por supuesto fueron satisfactorias desde el punto de vista de que se logra el objetivo, pero ellos saben perfectamente que hubo muchas carencias en esta serie frente al Guadalajara, que hay situaciones o lujos de desatenciones y errores que no se pueden permitir con un equipo tan experimentado en las liguillas y de tanta calidad como es el cuadro de los Tigres. Así que solo queda prepararse y tratar de encontrar el mejor 11 disponible para enfrentar a los dirigidos por Guido Pizarro. Hoy Cruz Azul tiene entrenamiento por la tarde. Hoy por la mañana hubo un evento al interior de las instalaciones de la Noria, de los festejos de fin de año que se hace a los empleados que trabajan en Cruz Azul, así que la máquina va a trabajar hasta las 4 de la tarde y ahí Larcamón tendrá que disipar 3 dudas principalmente. La primera, ¿quién va a ocupar la lateral derecha? Cuando entró Jorge Sánchez se vio mucho mejor que Nacho Rivero y le dio otro ritmo al conjunto de Cruz Azul, tanto para defender como para salir al ataque. La segunda, ver quién se mantiene en el medio campo. Si es que mandas al banco de los suplentes a Nacho Rivero y mantienes a Jeremy Márquez junto con el tema de quién sería el último media punta. Después, el tema también de Ángel Sepúlveda y qué tanta distracción puede crear. Te puedo decir en este momento, las pláticas van bien, van avanzadas. Es muy probable que Ángel Sepúlveda se marche a jugar al conjunto del Guadalajara, pero algo que sí quiero destacar, Adal, es que esto no va a suceder antes de que Cruz Azul termine la participación tanto en la Liga como en la Copa Intercontinental. Sepúlveda no se va a ir antes de eso, así que la afición de Cruz Azul tiene que estar tranquila por esa parte y tendrá que ser una venta definitiva. De otra manera, Cruz Azul no va a permitir que Sepúlveda se vaya si no es vendido en definitiva al conjunto del Guadalajara. Pero entonces, para tenerlo claro, ¿están ya en negociaciones ambas directivas? Sí, están en negociaciones, están en pláticas, te puedo decir, avanzadas. Obviamente el tema o el timing donde aparece esta noticia no es el mejor porque Cruz Azul está a punto de afrontar una semifinal, está a punto de realizar el viaje a Qatar, pero sí, las negociaciones van muy avanzadas porque Guadalajara quiere que Sepúlveda sea ese hombre de experiencia en la delantera de Chivas. Van a mantener a Wilke, van a mantener a la Hormiga González y quieren que Sepúlveda sea ese tercer hombre que sea el de experiencia en ese ataque. Así que las cosas van muy bien. Yo lo veo muy factible de que sí se pueda hacer cuando termine la participación de Cruz Azul en Liga e Intercontinental, así que podríamos estar viviendo los últimos minutos del cuate Sepúlveda. Oscar Gallardo, dos preguntas en una. La primera, ¿qué novedades hay con los Tigres? Y la segunda, Mario Carrillo estaba proponiendo que el nuevo vicepresidente de los Pumas se lleve a la mitad de los futbolistas de los Tigres a los Pumas. ¿Sabes si hay alguna posibilidad de eso? Sí, de nueva cuenta, fuerte abrazo, querido Adal. Bueno, mira, también buen ánimo, regresó la felicidad aquí en San Nicolás de los Garza porque se rompe una racha de 2 años sin victoria en la liguilla después de aquel gol de Jesús Angulo 1-0 ante los Pumas justamente en Ciudad Universitaria, pero bueno, ahora Tigres regresa al triunfo y regresa a una semifinal. ¿Qué puede presentar Guido Pizarro? Me dicen que no ha definido el 11, ya lo comentaba el mismo Guido, pero no existe tal una idea para este primer partido
ante la máquina, pero también me comentan que difícilmente podremos ver de nueva cuenta un doble 9 con André Pierre Gignac y con Nicolás Ibáñez, es decir, estaríamos observando quizá a Nicolás Ibáñez por ahí junto a Ángel Correa, Juan Bruneta, estos dos elementos, los argentinos Correa y Bruneta, que fueron el ataque de Guido Pizarro durante la fase regular de la campaña. Entonces, pues así trabajó Tigres, cerraron su preparación, rompieron filas, a las 6 de la tarde estarán concentrando en un hotel dentro del aeropuerto aquí en Apodaca, Nuevo León. 5 de la tarde vuelo charter a Toluca y se trasladan hasta su hotel cerca de Ciudad Universitaria. También me cuentan que viene una cábala después del partido de ida. Los Tigres dormirán en la Ciudad de México por un tema de cábala de Guido Pizarro para regresar un día después a la Sultana del Norte. Y en el tema de Toño Sancho, pues bueno, simplemente pues que traten de llegarle al precio para que puedan tratar de encontrar algún futbolista. Un ejemplo claro, lo de Sebastián Córdoba. Termina contrato con Tigres, plantel completo para este partido ante la máquina, pero Córdoba pues no ha estado siendo parte en los últimos encuentros, está libre, por ahí interés por parte de León. Entonces realmente pues pudiera ser una opción, pero no con Tigres. Ya termina el contrato, bien lo mencionó Héctor, termina ya su participación con los felinos, pero si Toño Sancho, quien conoce esta institución, quiere llevarse futbolistas de los Tigres, pues tiene que llegarle al precio realmente, es la realidad. Antes de ir al corte te quería preguntar, César, ¿ya estás listo para Qatar? ¿Ya estás listo para el 25 y 28, que es la final de Cruz Azul, contra el equipo que califique a la final contra Cruz Azul? O sea, ¿ya Cruz Azul está en la final, Héctor Huerta? Sí, ya, seguro. Con $100 millones, pues ya está en la final. Y ya está en la final contra el Paris Saint-Germain allá en Qatar. A ver, primero va el campeón de Libertadores, luego va Pirámides de Egipto y luego ya sigue el Paris Saint-Germain. Oye, te pregunto, ¿y Iván Alonso les va a hacer gastar más dinero otra vez para diciembre y enero, después de haber sido campeón de todo? ¿Qué pasa, Héctorín? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Sí, en esta institución la verdad es que no se dejan de reforzar. Seguramente vendrán nuevos futbolistas para lo que será el primer semestre del 2026. Si se marcha Sepúlveda, bueno, pues hay que buscar a un nuevo delantero que venga a hacer ese contrapeso del Toro Fernández. Está el tema de Bogus. Si es que se marcha de regreso a la MLS, habrá que invertir en traer a un nuevo jugador. Entonces, el mercado en Cruz Azul, tú lo conoces, nunca está quieto, nunca está tranquilo. Es un equipo que siempre está pendiente de cualquier jugador que pueda traer, y el caso de que queden campeones o no de la Intercontinental o de la Liga MX no va a detener la maquinaria. Seguramente habrá refuerzos para el próximo torneo. Perfecto, César, Oscar, gracias, les mandamos un abrazo y estamos pendientes, saludos. Bueno, ahí la información por parte de... Primero es Interamericana y luego es Intercontinental, ¿verdad? Primero hay que ganarle al campeón de Libertadores, luego creo que hay uno contra Pirámides y luego sigue. Pero tú ya ves a Cruz Azul como campeón. No, ya lo puso. Que ni juegue, ¿no? Que ni se preste. No, de todo, sí. Tienen un plantelazo de $100 millones. Bueno, pues cualquier cosa. Es verdad. Los Tigres también, Héctor. No, pero no de tanto. No. En 2 años, Mario, nadie ha gastado $100 millones. 2 años. Bueno, hacemos pausa. Cuando regresemos, vamos ahora del lado de Guadalajara para saber qué tan cierta es esa información de que Sepúlveda está cerca del rebaño. Por otro lado, también nos centramos que este día ya tocaron puerta con el Atlético de San Luis para consultar condiciones del zaguero Eduardo Águila, este mexicano de 23 años de edad que está en la lista de deseos, una lista amplia en el rebaño sagrado. Por lo tanto, consideran que también podría avanzar de manera positiva, contemplando que hay una buena amistad con el conjunto potosino. Se han arreglado con diferentes futbolistas y consideran que este no sería la excepción. Así que de esta manera avanza el tiempo en la directiva para concretar fichajes de cara al clausura 2026. Es la información que tenemos desde la Perla Tapatía. Gracias, Diego, por el reporte. Nada más para complementar la información, la Hormiga González todavía no pone la firma en el contrato, pero la negociación va muy, pero muy avanzada, así que es cuestión nada más de días para que se haga oficial que renueva y mejora ese contrato con las Chivas. Ricardo Peláez, una edición de Fútbol Picante. Ricardo, gracias por estar con nosotros. Un gusto estar con todos ustedes, como siempre. Queremos que nos des tu palabra en distintos tópicos y lo rebotamos con mis compañeros en la mesa. ¿Te parece bien?
Sí, encantado. A ver, arrancamos con el tema de Sepúlveda. ¿Es o no es el refuerzo ideal para las Chivas? No sé si sea el ideal, pero como al no haber tantos mexicanos, es un delantero que está vigente, está en buen momento, regresa a donde ya estuvo. 6 meses estuvo nada Que más. se vaya Pulido, que se vaya el Chícharo y que la Hormiga González refrende lo que hizo. Porque he visto, te lo juro que a lo largo de mi carrera, jugadores que hacen así y luego así, mira, en picada, pum. Entonces, ahora necesita consistencia y regularidad. Y tuvo, si llegó a lo que llegó con 2, digamos, monstruos, Pulido y campeones de goleo en Chivas y todo lo para lo que los trajeron, y lo rebasó y quedó campeón de goleo, pues ahora tendrá con Sepúlveda una muy buena competencia, que es lo que se requiere en el fútbol, tener competencia sí o sí, para que todos los días estés enfocado en lo que tienes que estar, que es parte de la disciplina, y vuelva a ser campeón de goleo o tener el título. Me gusta que llegue Sepúlveda, no sé si regresa Marín, parece que sí. Sí, Ricardo Marín también. A lo mejor a Wilke, que ha tenido poca actividad, préstenlo sin opción de compra para que después regrese un poco más hecho. ¿Qué opina, profesor Carrillo? Bien, lo dijo perfecto. Lo de la competencia deportiva es necesario y lo más difícil que va a tener hoy en día lo más difícil es que vuelva a repetir la Hormiga. Eso es lo más difícil. Que empiece otra vez. Por lo menos que un poquito más de la mitad de goles sería muy, pero muy bueno. El tema, Héctor, es que Cruz Azul no lo va... Perdón, algo. Lo van a marcar, ahora sí le van a pegar, ahora sí van a tener cuidado, ahora va a haber marcas especiales contra él. ¿Ya lo conocen más? Ya lo conocen, por eso es lo que te digo, el grado de dificultad es mayor. Barato no lo va a vender Cruz Azul, Héctor. No, les costó $700,000. Pues, ¿qué quieren también? Pues, tiene 34 años. Bueno, pero han dado bien en la máquina. No, bueno, pero no. Pero ¿cuánto ha gastado Cruz Azul? Hay que recuperar algo. No, claro. Es que los 25 que costaron los otros dos, sabe Dios cómo se repartieron, ¿verdad? Porque también hay que ver eso. Pues, imagínate, 700,000, pues ¿qué repartes? Pero han dado bien. Mi negocio fue. Se revalorizó. Él fue el más rentable de todos. Claro. El más rentable. El costo-beneficio fue el más rentable de todos. Ahora, que no se distraiga mucho Chivas en el tema de Sepúlveda y deje de lado lo de la Hormiga, bien dices, va encaminado. Ya está, pero en cualquier momento se les mete a alguien. No. Bueno. No, él no se quiere ir. Que te lo digo yo, Miki. No se quiere ir él. A ver, Antonio Sancho, nuevo vicepresidente deportivo de los Pumas, Ricardo, y ¿está acertando o se está equivocando al mantener a Efraín Juárez? No, excelente, buen muchacho, lo conozco bien, trabajó muchos años en la dirección deportiva de Pumas, de Tigres, campeonatos con el Tuca, lo conoce muy bien Tuca, un muchacho decente, un muchacho ejemplar, me parece que ha hecho un buen trabajo, sin muchos reflectores, sí, no le gusta, trabajando muy bien. Ahora sí creo que aciertan en el sentido de que haya alguien arriba, que haya alguien que con base en un presupuesto y con base en la elección del técnico, o sea, él dice, se va a quedar Efraín, perfecto, es decisión de él, se queda Efraín, juntos los dos, elegir a los refuerzos y cuestionarlo en cada momento. El técnico los lunes, los viernes, quién va a jugar, por qué va a jugar esto, por qué esto, y tenerlo bien controlado. ¿Lo va a poner en cintura para que ya se porte bien? Pero en el buen plan, ¿eh? Sí, en el buen plan. No estoy diciendo otra cosa, nomás yo como director deportivo tengo derecho a elegir al técnico y luego a cuestionarlo de todas sus decisiones, pero nunca a interferir en una elección del técnico. Oye, Ricardo, ¿quién manda de los dos? No, tiene que mandar el director deportivo. Okay. Pero no mandar, es con buena comunicación. Deportiva... No, pero es su jefe directo. Le reportas al presidente y los dos tienen que estar de acuerdo en la elección de jugadores. Pero las decisiones en la cancha las toma Efraín. Claro. Efraín contra Saracho, te juro que manda Efraín. Totalmente. Entonces, por eso llega Sancho. Claro, antes sí mandaba más Efraín. O sea, yo le preguntaba al inicio del programa, Héctor, le están quitando un poco de poder a Efraín. Y es la lógica, ¿no? Pero para bien. Pero yo creo que para ayudando a Efraín. Y yo creo que Efraín lo va a tomar de muy buena manera, tener a alguien como Toño Sancho. Pasa mucho en los equipos que llega el técnico y es el... Si ves el espacio, ahora, el todopoderoso. Si ves el poder, lo controlas todo. Pregúntale a Mario, trabajar de la mano, poniéndose de acuerdo, con base en un presupuesto, el técnico, el director deportivo, uno cuida los intereses de la institución y el otro se encarga del cuadrito verde. De ahí nada más, lo demás, que ese foco muévanmelo de ahí, por favor. No, espérame tantito, dedícate a lo tuyo, güey. Claro. Déjanos lo demás. ¿Alguna vez tuviste más poder que un director deportivo que hayas tenido? No, nunca. Tal vez en Puebla, porque yo tenía que hacer todo en Puebla que iniciaba, pero por ejemplo tuve directores, Manuel Lapuente, por ejemplo, fue mi director deportivo, y él cuestionaba martes, miércoles, jueves. Claro.
Fernando Calero al Espanyol. También se deslumbraba en su debut la clase del central que había por delante: fuerte, contundente, sólido en el juego aéreo, rápido al corte y con una notable salida de balón. 5 años después comparte la saga del Mónaco con Thilo Kehrer y también va a debutar en la máxima competición europea de clubes, es decir, la Champions League, que debuta en primera división y fijo en el 11 del Pucela en la primera jornada de la temporada 2019-2020. Un joven ganés que se colaba en la alineación del Real Madrid-Valladolid en el reencuentro frente al Real Betis en el Benito Villamarín, que acabó con victoria visitante por 1-2. A partir de ahí, Salisu fue pieza clave en el esquema de Sergio González, disputando 31 partidos de las 38 jornadas del campeonato ligero. El segundo encuentro en el Santiago Bernabéu fue uno de los hombres más destacados para el Pucela, sumase un punto en la Casa Blanca. Con 20 años, junto a un veterano como Kiko Olivas, fueron los líderes de la saga del Real Valladolid, que logró la permanencia sin aparentes problemas, en donde el ganés además anotó y dio una asistencia. Pese a que la primera opción del club era cederlo, se hizo indiscutible en la defensa y vallisoletana, y tras una temporada en la élite del fútbol español terminó haciendo las maletas hacia la Premier League. 3 temporadas en la Premier con una exhibición ante el City de Guardiola tras su temporada en el Real Valladolid. El Southampton no dudó en pagar 12 millones de euros por Salisu y también saliendo a la venta más cara del conjunto pucelano. En las 3 temporadas que jugó en el club inglés disputó 68 encuentros, 12,34 y 22 respectivamente. De hecho, es un encuentro contra el Manchester City en 2022 que se visitó como héroe de los Saints, siendo el MVP de aquel partido. El Southampton cortó la racha de 12 victorias consecutivas del Manchester City y Salisu fue clave en esta hazaña. El jugador que más despeje con 14, complejo más balones, interceptó 4, en el que más disparos bloqueó con 3 y el que más tackles también realizó con 7. Y es que con más entradas completó con éxito con 5 y además ganó 8 de los 9 duelos en los que participó, en donde su gran papel con los Saints no impidió el descenso a la Championship en su última temporada, por lo que abandonó el Soton rumbo al Mónaco. 3 temporadas en la Premier con una exhibición ante el City de Guardiola tras su gran temporada en el Real Valladolid. El Southampton no pudo y no dudó en pagar 12 millones de euros por Salisu, siendo en la venta más cara del conjunto pucelano. En las 3 temporadas que jugó en el club inglés disputó 68 encuentros con 12,34 y 22 respectivamente. De hecho, con un encuentro contra el Manchester City, en 2022 se vistió como héroe de los Saints, siendo el MVP de aquel partido. El Southampton cortó la racha de 12 victorias consecutivas del Manchester City y Salisu fue clave en esta hazaña. El jugador que más despejes tuvo fue con 14 completos, más balones interceptados con 4, el que más disparos bloqueó 3 y el que más tackles realizó con 7 y el que más entradas completó con éxito con 5. Además ganó 8 de los 9 duelos en los que participó. Su gran papel con los Saints no impidió el descenso a la Championship en su última temporada, por lo que abandonó el Soton rumbo al Mónaco, en donde llega al Mónaco y un año después debutará en Champions por 15 millones de euros. El Mónaco fichó al ganés procedente del Southampton tras el descenso a la Championship, que no fue una temporada sencilla, ya que una lesión en el abductor y otra en el muslo solo le permitieron disputar 12 encuentros desde la Ligue 1.
Sin embargo, esta temporada estamos viendo de lo que puede ser capaz el canterano del Real Valladolid contra el Fútbol Club Barcelona en el Joan Gamper y capaz de secar a los culés en su trofeo. También y el campeonato doméstico francés junto a Thilo Kehrer también son líderes de la saga. Monegasco también, donde solo ha recibido un tanto en las 4 jornadas disputadas. Casualmente ambos centrales no disputaron ese encuentro, donde Lens desde los 11 metros les anotó el único tanto que el Mónaco ha recibido esta temporada en competición oficial. Poco más de un mes después, los de Hansi Flick, que han cambiado mucho desde aquel choque, volverán a poner a prueba al club francés, que tiene en el africano y el alemán un seguro de vida, pero que no lo van a tener nada fácil ante los de Rafinha, Lewandowski y Lamine Yamal. Mohamed Salisu también es internacional con Ghana, debutando en 2022 cuando la defendía a los colores del Southampton, con los que ha disputado hasta la fecha 13 partidos donde ha llegado a marcar 2 tantos. Además jugó 3 encuentros en el Mundial de 2022, donde su selección cayó en la fase de grupos, llegando a anotar una diana frente a Corea del Sur, que llega al Mónaco y un año después debutará en Champions por 15 millones de euros. El Mónaco fichó al ganés procedente del Southampton tras el descenso a la Championship y no fue una temporada sencilla, ya que una lesión en el abductor y otra en el muslo solo le permitieron disputar 2 encuentros de la Ligue 1. Sin embargo, esta jornada y esta temporada estamos viendo de lo que es capaz el canterano del Real Valladolid contra el Fútbol Club Barcelona en el Joan Gamper, que fue capaz de secar a los culés en su trofeo. Y en el campeonato doméstico francés, junto a Thilo Kehrer, son los líderes de la saga. Monegasco, donde solo han recibido un tanto en las 4 jornadas disputadas. Casualmente ambos centrales no disputaron ese encuentro, donde Lens desde los 11 metros les anotó el único tanto que el Mónaco ha recibido esta temporada en la competición oficial. Un poco más de un mes después, los de Hansi Flick, que han cambiado mucho desde aquel choque, volverán a poner a prueba al club francés, que tiene en el africano y al alemán un seguro de vida, pero que no lo van a tener nada fácil ante Rafinha, Lewandowski y Lamine Yamal. Mohamed Salisu también es internacional con Ghana, debutando en 2022, donde también defendía los colores del Southampton, con los que ha disputado hasta la fecha 13 partidos, donde ha llegado a marcar 2 tantos. Además, jugó 3 encuentros el Mundial de 2022, donde su selección cayó a la fase de grupos, llegando a anotar una diana frente a Corea del Sur. Hoy debuta en la Champions League, la máxima competición europea de clubes y un escaparate para todos los jugadores, pero especialmente para él, ya que a sus 25 años puede ser un central muy dominante y atractivo para muchos grandes clubes del continente. Por otro lado, en otras noticias tenemos a Inglaterra y la mega campaña del City, en donde podemos hablar de Rodri. El Manchester City hace esta campaña en torno al centrocampista español de cara al Balón de Oro, en donde estaría encantado y sería merecido, afirmó Pep Guardiola, el propio jugador citense, que elogió a Vinicius. Si también hay un futbolista que merece el próximo Balón de Oro, es Rodrigo Hernández, o al menos así lo cree y lo define y defiende el Manchester City. Que mejor día que el estreno europeo de los Citizens en la redención de la final de la Champions League de 2023, en la que un gol del futbolista español dio al equipo de Pep Guardiola la primera mejora de su historia para reivindicarlo.
con los jugadores de ambos equipos saltando al césped del Etihad Stadium, una enorme pancarta elaborada por el grupo aficionado de 1984 se desplegó en una de las gradas del feudo Citizen, en donde junto a la figura de Rodri Hernández celebrando precisamente el tanto anotado por el Español en el Estambul ante el Inter de Milán, la siguiente frase aparecía: podemos hablar de Rodri, aunque hace casi 2 años del histórico triplete del Manchester City. El conjunto mancuniano no ha dejado de engrosar sus vitrinas y en todos esos títulos consecutivos por los Sky Blues, Rodri Hernández tuvo un papel protagonista. El vigente campeón de la Eurocopa también, o el Europa con la selección española, fue junto a Phil Foden la gran estrella y el gran culpable de que el Manchester City se alzara con su cuarta Premier League consecutiva en la temporada 2023-2024. También conquistaron la Carabao Cup y más recientemente la Community Shield este 2024. El Manchester City está haciendo campaña por Rodri Hernández, que ya supera la decena de títulos alzados con el cuadro mancuniano, y Pep Guardiola es el primero en encabezarla, en donde también declaró lo siguiente: yo estaría encantado, sería merecido, pero también hay otros jugadores que lo merecen. Ha tenido una muy buena temporada tanto con nosotros como ganando la Eurocopa con la selección española, afirmó el técnico de Sampdoria en rueda de prensa al ser preguntado por la posibilidad de que su compatriota se alce en su primer gran reconocimiento individual, aunque hace casi 2 años del histórico triplete del Manchester City, el conjunto mancuniano no ha dejado de engrosar sus vitrinas y en todos estos títulos consecutivos o conseguidos por los Sky Blues, Rodri Hernández tuvo un papel protagonista. El vigente campeón de Europa con la selección española fue junto a Phil Foden la gran estrella y el gran culpable de que el Manchester City se alzara con su cuarta Premier League consecutiva en la temporada 2023-2024. También conquistaron la Carabao Cup y más recientemente la Community Shield este 2024, en donde el Manchester City está haciendo campaña por Rodri Hernández, ya que supera la decena de títulos alzados con el cuadro mancuniano y también con Pep Guardiola en el primero en encabezarla, en donde también yo estaría encantado, sería merecido, pero también hay otros jugadores que lo merecen. He tenido una muy buena temporada tanto con nosotros como los ganando la Eurocopa con la selección española, afirmó el técnico de Sampdoria en rueda de prensa al ser preguntado por la posibilidad de que su compatriota se alce en su primer gran reconocimiento individual. Los elogios hacia el centrocampista español, que semanas atrás fue también incluido en el equipo del año de la PFA, no han cesado, pero al español le sigue faltando el premio individual, y es que el propio Rodri Hernández no es ajeno al apoyo que está recibiendo parte de su equipo en la candidatura al Balón de Oro, en donde también dijo: por fin siento que la gente está valorando mi trabajo y me empujan para que gane el Balón de Oro. No pienso en ello, pero sería un sueño, claro. Nunca pensé en algo así. En mi posición es complicado. Otros jugadores son más atractivos para los espectadores. Muchos aprecian el rol del centrocampista, así que veremos qué pasa. En una entrevista para la concedida ESPN, en la que elogió a Vinicius, otro de los favoritos, Rodri Hernández declaraba que es sorprendente que un país con tanta historia en el fútbol no haya producido más ganadores del Balón de Oro. El del Manchester City es desde la época dorada de Xavi Hernández y Andrés Iniesta. El futbolista español que hace más méritos ha hecho para conseguirlo, pase lo que pase.
El Manchester City hará todo lo posible para que Rodri Hernández se bañe en oro el próximo 28 de octubre. En donde Inglaterra, por otro lado, tenemos en otras noticias, en Inglaterra que The Telegraph declaraba lo siguiente: la expulsión múltiple amenaza al City. El diario británico avanza que el conjunto mancuniano correría riesgo de ser expulsado tanto de la FA Cup como de la Carabao Cup, y también tampoco es seguro que pudiera seguir jugando en Champions League, ya que el denominado como juicio del siglo en el fútbol inglés y considerado también por otros tantos como el más importante en la historia del deporte, podría tener un final trágico para el Manchester City, en donde el veredicto final de la comisión independiente no se conocerá hasta principios de 2025, una vez concluya la vista de 10 semanas de duración que está teniendo lugar desde el pasado lunes en Londres. El conjunto mancuniano sigue defendiendo su inocencia frente a los cargos entre 115 y 130 que se le imputan desde la Premier League por irregularidades financieras, y los equipos ingleses, así como el propio Javier Tebas, auguran un castigo ejemplar para el Manchester City, ya que podría ir desde las múltiples multas económicas y deducciones de puntos para la expulsión de la competición y retirada de los títulos. El City o el Manchester City es un miembro de la asociación que ha cometido irregularidades y debería recibir sanción que se merece. De lo contrario, la competición perderá su autoridad, declaró el presidente de la Liga Española en una entrevista para Give Me Sports, y es precisamente una de las dichas sanciones la que más podría afectar el futuro de la entidad mancuniana. Informa en exclusiva el diario británico The Telegraph que el Manchester City corría el riesgo de ser expulsado tanto de la FA Cup como de la Carabao Cup, y tampoco es seguro que pudiera seguir jugando en la Champions League o en el Mundial de Clubes si es declarado culpable de graves infracciones de sus normas financieras, como apuntaba el abogado Borja García en el larguero en la cadena SER. Al Manchester City se le expulsaría de la competición, no descendería de división. No obstante, el resto de competiciones nacionales podrían tomar también cartas en el asunto, en donde la cláusula 31 del reglamento de la FA Cup establece que cuando un club haya sido admitido a participar en la competición, pero luego sea eliminado de la liga en la que compite, el Consejo de Juego Profesional podrá eliminar al club de la competición. El reglamento de la EFL Cup, por su parte, define a los clubes participantes como cada miembro de la liga y cada miembro de la Premier League. Añade dicho medio, si bien las normativas de la UEFA y FIFA son más complejas, entre los cargos que se imputan al Manchester City hay 5 que se corresponden al incumplimiento de las reglas del fair play financiero. Y es que la UEFA también entre 2013 y 2018 y el Manchester City es expulsado de todo fútbol nacional. Podría resultarle muy difícil seguir disputando la Champions League y el Mundial de Clubes debido a los largos intervalos que hay entre partidos. Cuesta pensar que los Citizens pueden salir completamente indemnes de una acusación como esta, pero las consecuencias de confirmarse la mayoría de los cargos podrían ser fatales. También el Manchester City, en donde empata contra el Inter 0-0, y Guardiola declaraba lo siguiente: jugamos mejor que en la final, pero no ganamos. Guardiola lamentó que el City fuese incapaz de imponerse al Inter, aunque celebró la actuación de sus jugadores. El Inter llegó al Etihad y se metió atrás y ahogó las ocasiones del City y estuvo cerca de golpear a los mancunianos al contraataque, y saliendo con velocidad y peligro, Guardiola trató de cambiar la dinámica del encuentro tras el descanso, dando entrada a Foden y Gundogan, que gozaron de las mejores ocasiones en el segundo tiempo.
Sin embargo, los celestes no encontraron premio alguno de Bruyne y fue uno de los sustitutos al término de los primeros 45 minutos, en donde también, después de lastimarse una de las últimas acciones de la primera mitad, en la rueda de prensa posterior al choque, Guardiola explicó que todavía no habían hablado con los servicios médicos del City, por lo que no pudo determinar si el belga estará el domingo contra el Arsenal o también jugaremos contra el equipo realmente complicado que hay en estos campeones de Italia. Un equipo fantástico, muy físico, muy bueno, pero en todos los aspectos, pero defienden especialmente bien. Son unos maestros también en las transiciones. Apenas nos generaron una ocasión y media, pero nosotros no pudimos crear muchas porque defendieron con 11 jugadores atrás y estoy muy contento con la actuación de mi equipo. Me gustó todo. Jugamos mucho mejor que en la final, pero no pudimos ganar. Preferiría haber ganado, pero aún quedan 7 jornadas por jugar. También le preguntaban que cómo se encuentra De Bruyne. ¿Podrá jugar el domingo? Y declaró lo siguiente: no lo sé, no he hablado con los médicos. Lo haré mañana y tendré más información entonces. Es el segundo partido de los que realizan varios cambios al descanso. Es difícil elegir al 11 correcto. Él es el nuevo Pep. Antes no hacía cambios, ahora los hago todos. A veces no me gusta lo que veo y necesitamos alterar algunas cosas. Contra el Inter necesitábamos jugadores que se desenvolvieran mejor en la competición, reducidos como Foden o como Gundogan. ¿Cree que su equipo puede aspirar al título? ¿O todavía queda mucho? Pero fue un partido distinto al de Estambul. Pero es que defendieron muy bien, nosotros también, pero ellos son muy buenos. Varela es excepcional, es un equipo con mucha clase y nosotros nos comportamos muy bien. No me arrepiento de nada. Espera un reto similar para el domingo contra el Arsenal y también declaró lo siguiente: no lo sé, tendremos que analizarnos y adaptarnos a lo que nos propongan. Son un equipo increíble que lleva un par de temporadas disputándonos el título. Con un equipo joven, con una plantilla amplia y veremos qué pasa el domingo, pero todavía estamos en septiembre. Hoy contra el Inter, el domingo contra el Arsenal. Creo que es demasiado pronto para tener una semana tan intensa. Quizá, pero es lo que hay, no me quejo, los jugadores vienen haciéndolo muy bien. Esta temporada se portan bien y hoy jugamos para ganar. Tuvimos una buena actuación hace 2 años. Ya sabía que el Inter sería un rival complicado, pero hoy apenas nos generaron una o 2 ocasiones en transición. Corrimos y luchamos y creamos ocasiones suficientes como para haber ganado. También le preguntaban si ve entrenando en Italia cuando termine el contrato con lo que es el City. Me gusta mucho Italia, mucho, mucho, pero estoy genial aquí. El fútbol inglés es tremendamente divertido y los entrenadores tenemos espacio para trabajar cómodamente. Estoy muy bien aquí. Por otro lado, en otras noticias, tenemos a Francia y Nasri Estalla, en donde preguntaba y declaraba lo siguiente: ¿quién del Girona sería titular en el Paris Saint-Germain? En Francia criticaron la actuación del extremo del Paris Saint-Germain. Nasri cargó contra el juego de los parisinos contra el Girona, pese a sus victorias in extremis. La victoria en el último minuto del Paris Saint-Germain contra el Girona, gracias a un tanto de Nuno Méndez, propositado por un error de Gazzaniga, ha sustituido ciertas críticas en Francia. El diario L'Équipe, por ejemplo, alude a un pequeño milagro en su crónica del encuentro, mientras que otros como Nasri fueron más contundentes con el parisino.
ya que también él es jugador del Sevilla y también del Arsenal, entre otros. Pudo ser conocido como su paso por el Marsella, que se mostró muy escéptico con el triunfo por la mínima de los de Luis Enrique, en donde declaraba lo siguiente: antes del partido, todo el mundo decía que este era un nuevo Paris Saint-Germain. Después de los primeros 90 minutos del equipo en la Champions, no vi nada de eso, y todavía estaré contento de que ganen al Girona. Se supone que el Paris Saint-Germain es un candidato increíble para la victoria en la Champions, pero tengo derecho a decir que no me haya gustado el partido del Paris Saint-Germain. Por esto también aseguró que en los micrófonos del canal Más Francia, cuando gana la selección francesa criticamos de forma en la que gana en función del rival. Ahora digo, ¿qué jugador del Girona sería titular en el PSG? No cogería a ninguno, incluso aún en los banquillos. Somos analistas y deberíamos alegrarnos por una victoria ajustada del Paris Saint-Germain, en donde a domicilio en el minuto 90. Añadió también que fue analizando con lupa el error de Ousmane Dembélé, que en el minuto 54 se encontró solo ante Gazzaniga, pero fue incapaz de definir y el defensa rival le quitó el último momento de la pelota. De hecho, como debería haber hecho como Rodrigo con Mbappé ayer. Su manejo en la pelota le hizo perder velocidad, declaró Nasri. Cuando gana la selección francesa criticamos la forma en la que gana en función del rival. Cuando digo que jugador del Girona sería titular en el Paris Saint-Germain, no cogería a ninguno incluso en el banquillo. Somos analistas y deberíamos alegrarnos por una victoria ajustada del Paris Saint-Germain a domicilio en el minuto 90. Añadió también que fue analizando con lupa de error de Ousmane Dembélé, que en el minuto 54 se encontró solo ante Gazzaniga, pero fue incapaz de definir y el defensa rival le quitó en el último momento la pelota. Debería haber hecho como Rodrigo con Mbappé ayer. Su manejo de la pelota le hizo perder velocidad, declaró Nasri Trotem en MC Sports. También se unió a la lluvia de críticas hacia el extremo del Barcelona, en donde ya se puede criticar, pero se fue Dembélé, que de siempre la anomalía de ese Dembélé este fin de semana no puede ser acostumbrar a uno al siguiente.